Nos hemos preguntado muchas veces por qué hay tanta gente enferma, por qué la gente se enferma, si el cuerpo tiene el sistema inmunológico de defensa, de protección. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio en la cual hablamos temas relacionados a la salud. Y hoy quiero hablar precisamente de este tema. Cada vez que hablamos de enfermedades, personas enfermas, y hoy más que nunca, con el tiempo que nos ha tocado vivir con el tema de la pandemia, vemos eso precisamente. Muchísima gente enferma. Pero vamos a ver que el tema de las personas enfermas tiene muchísimas aristas, muchas. Hay gente enferma hasta en la mente. Es decir, se crea enfermedades en la mente, que eso es bien complicado tratar y discernir para poder ayudar a las personas. Entonces, frente a esta pregunta, ¿por qué la gente se enferma si el cuerpo humano? La respuesta lógica es precisamente eso. El cuerpo es la máquina más perfecta que hay. Todo debería, y desde que nacemos, funciona todo sincronizadamente, armónicamente. Es impresionante. No creo que ni los robots, aunque crean los robots parecidos a los humanos, jamás se va a comparar al cuerpo humano. Es la creación más perfecta y maravillosa de Dios, el ser humano. Y complejo al mismo tiempo. Eso no cabe la menor duda. Complejísimo. Ya, entonces eso decimos. Si tiene un sistema así, que funciona todo bien y además tiene la capacidad de repararse, de autocurarse. Para eso tenemos al sistema inmunológico, que es increíble frente a una agresión, algo externo, porque el ser humano reacciona frente a estímulos externos, de lo que ve, lo que escucha, de lo que siente a través de lo que es la piel, de los 5 sentidos. Y eso tiene que ver con emociones y sentimientos, que también vamos a ver el tema de lo que es cómo afecta cuando nosotros no tenemos un buen manejo en lo que es las emociones y cómo afecta en la salud física y emocional de las personas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos tiempos? ¿Cómo ha cambiado con la medicina en estos tiempos y la actitud de las personas también frente a una situación cuando aparecen supuestamente con una dolencia? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Hacen una peregrinación de médico en médico, uno porque no saben a qué especialidad podría corresponder su dolencia. Entonces quizás empiezan por un médico general, y lo que es lo que pasa lamentablemente con la ciencia, no voy a generalizar, porque en los médicos hay de todo. Hay profesionales que verdaderamente se preocupan y se ocupan de cada caso, de cada paciente que llega a su centro, ¿ya? Y además de, si no saben, de poder investigar y estudiar, que eso, contado con los dedos, de que realmente hay algún profesional que quiera hacer eso. Tomarse su tiempo para poder investigar un poco más qué podría estar pasando con ese paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas, por una dolencia, van como les digo, de profesional en profesional, y cada quien tiene una lista ya como que prescrito, ya está eso en el vademecum de los médicos. Para tal dolor, tal cosa, tal cosa. Y lo que hace la persona es salir ahí con una lista grande de medicamentos, que en muchos casos será accesible o no a su bolsillo. Y como he estado abordando en los anteriores temas, en muchos casos de enfermedades, de la mayoría de enfermedades, desgraciadamente hoy la ciencia solo está atacando los síntomas,
no está yendo a la raíz del problema. Y eso es lo que lleva tiempo, investigar cuál es la raíz de ese problema que me está aquejando, ¿no? Entonces, porque es muy fácil. Las personas, aparte que tenemos esa mala costumbre de automedicarnos. Entonces, nos duele algo y porque la vecina me ha dicho, no sé quiéncito me ha dicho, entonces nos estamos automedicando. Uno porque no queremos ir al médico, otro porque no tengo dinero. Entonces, la fulanita de tal me dijo que esto podría funcionar, ¿no? Entonces, estamos automedicándonos y eso tiene serios problemas, porque no lo que usted está tomando y la dosis en la que está tomando su vecina, no necesariamente eso tiene que ser bueno para usted, porque cada cuerpo es único. Cada cuerpo funciona de diferente forma o reacciona de diferente forma, aunque parezca los síntomas y los síntomas de la misma enfermedad que podían tener dos personas, pero nunca va a ser igual, jamás. Y las dosis también. Lo que a una persona con una dosis elevada de algo le ha calmado el dolor o un proceso inflamatorio, quizás usted no esté en ese grado, entonces no necesitaría dosis elevadas de esa medicación para desinflamar o para bajar, digamos, un proceso que se está desarrollando muy bruscamente, ¿no? Donde hay, digamos, pus, digamos, y necesita tomar antibióticos. Peor en el tema de antibióticos. Hay que tener muchísimo cuidado porque el estar tomando todo el tiempo antibióticos, que me duele mi garganta, que algo me duele, antibióticos, eso se ha visto en mucha gente. Es increíble, como si fuera aspirina. Se empiezan a tomar antibióticos y ¿qué es lo que han hecho? Han hecho un terrible daño a su organismo porque están matando en primer lugar las bacterias buenas del estómago, todo lo que es las bacterias que necesitamos para los procesos digestivos, las bacterias buenas. Entonces el consumo de demasiado antibiótico mata esa flora bacteriana. Entonces usted lo que está haciendo para la próxima que de verdad va a tener un proceso infeccioso, inflamatorio, posiblemente esa dosis ya no sea suficiente y que tenga que tomar dosis más elevadas. Lo que está creando es resistencia. Eso es lo que se llama, está creando resistencia en los virus, bacterias que tenemos en el cuerpo. Entonces, como que esto es como que ya se han acostumbrado, han hecho resistencia a estos virus, a estas bacterias, y no han muerto. Entonces, usted para la próxima, a eso se llama resistencia, entonces para la próxima usted va a tener que necesitar más dosis elevadas para el mismo proceso infeccioso o inflamatorio. Ya, entonces, eso es lo que está pasando con mucha gente, de estar, hay gente que conozco, gente muy de cerca, que anda así, de médico en médico en médico, y es increíble, ¿no? Cómo es la psicología de las personas, cómo hacen podríamos decir así, un catálogo con los médicos, de que el médico es bueno cuanto más cobra y cuanto más medicinas me da y son caras. Porque dice, me está dando medicinas caras y tiene que ser muy buen médico. Y como hay otros que, como les digo, están en sus casas que son, yo les digo prácticamente, parecen farmacias andantes. Es increíble. Todo el día se pasan tomando medicamentos para todo. Díganme ustedes, he hablado las anteriores veces el tema del hígado. Y voy a seguir, creo, abordando el tema del hígado, porque si el hígado está mal, el hígado, que es el órgano, les puedo decir, sí, después del corazón, porque si no late el corazón, no bombea sangre y todo eso, el órgano que desintoxica todo, pero todo lo que comemos, lo que inhalamos,
lo que tocamos, lo que está en nuestra piel, porque por nuestra piel, ya les he dicho, es la forma más rápida para que se absorba y pase al torrente sanguíneo de todo lo que está en el medio ambiente. Entonces todo de eso se encarga el hígado de desintoxicar. Y si nuestro hígado está saturado, no puede llevar a cabo este proceso de desintoxicación, va a haber serísimos problemas en por eso es que les he dicho los problemas en la piel. El anterior programa habíamos hablado de eso, que los problemas en la piel precisamente en personas adultas se estaba dando gracias precisamente para analizar y ver lo que no está pudiendo depurar mi organismo a través de lo que es orina y heces, lo está haciendo la piel. Y la piel debería ser, sí, es el órgano más grande del cuerpo, porque por los poros que tiene, puede respirar y puede, sí, eliminar el sudor y también nos ayuda a controlar la temperatura del cuerpo. Es muy importante, pero no tenía que ser para eliminar toxinas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos precisamente saturando, imagínense con la cantidad de medicamentos que hay personas que están tomando en el día, cada hora ya tienen una tablita, ¿han visto? Para cada hora tienen su tablita o para cada día y hay por colores y la persona ya tiene anotado que tiene que tomar en el día tanta medicación. Entonces, pobre hígado, ¿no? Y hay gente así. Hay como les digo, un grupo de gente que está yendo de esa forma, de médico en médico y ahí tomando. No le ha funcionado, cambia de médico, va a otro, y así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ha llegado a un punto de que mucha gente está buscando, dicen eso, ¿no? Los médicos como que no, nos llenan de medicamentos y no nos sanan. Y mucha gente ha estado buscando médicos holísticos, otras alternativas en la salud, que también habría que ver si realmente está funcionando, porque ahí están, ¿no? Con la medicina holopática, qué sé yo, están con imanes, están con toda clase de hierbas, en el tema de las hierbas que son, es decir, la naturaleza nos ha regalado, pero también como en todo producto que es en exceso o muy saturado, la frecuencia en que se toma, si eso es para ti de acuerdo a tu peso, a tu edad, a la dolencia supuestamente, si eso no está bien manejado también, eso también te puede traer serios problemas en salud. Entonces, dense cuenta, tenemos este abanico de situaciones de personas que están con diferentes dolencias y tomando este tipo de caminos, por decir así, de caminos, ¿no? Ya sea que van con el especialista, que lo correcto sería ese. Lo correcto sería eso, ir con un especialista que me haga los estudios que tenga que hacer, ¿no? Y que realmente tenga la dicha y la gracia yo de estar con un profesional de verdad preocupado y ocupado por mi caso, ¿no? No que me vea y que yo le cuente ciertas cosas y como les digo, parece que ya en el Vademecum de la lista de medicamentos y también de las enfermedades con los médicos, por ciertos signos y síntomas, ya puedan ellos catalogar, es esto, y dar un diagnóstico a priori, y posiblemente no sea eso, ¿no? Entonces, es decir, quizás un médico me pueda decir, es la experiencia lo que ya nos hace conocer, pero hay muchas enfermedades que pueden dar la misma sintomatología o los mismos síntomas de alguna otra enfermedad muy similar y parecida y puedan equivocarse en el diagnóstico. Y eso es lo delicado en esto. Y hay personas, y hablando de lo que es lo que les digo en el manejo de las emociones, hace mucho como les digo,
la forma en cómo se lo dice inclusive, que si una persona está tan sensible y tiene miedo con este tema de la pandemia, la gente verdaderamente entra en pánico. Tiene miedo a enfermarse, tiene miedo a morir, porque mucha gente ha perdido de verdad 1, 2, 3 familiares cercanos a la persona por el tema del COVID, por complicaciones con el COVID. Entonces la gente está de miedo. Y eso vamos a hablar también, que el miedo, muchas personas por el tema del miedo, solo por el miedo, son personas más vulnerables para poder enfermarse. Bajan el sistema inmunológico. Entonces, hemos llegado a esa situación en la que la gente parece que se hubiera deshumanizado, ¿saben? Se hubiera deshumanizado. Nos hemos vuelto, parece, más agresivos. Decimos las cosas, es decir, sin medir nuestras palabras, el efecto en la otra persona. Y peor en este caso, hablando en el tema de salud, por ejemplo, que un médico, así, a priori, por eso que les diga, esté diciendo un diagnóstico adelantado y por decir, por lo que veo, o finalmente pidió estudios y ustedes saben, hay que hacer muchos estudios para realmente tener la certeza de que realmente, por ejemplo, puede ser un cáncer. Y que le diga a esa persona, yo no le estoy diciendo, pero sabe que hay que tener mucho tino para esto, porque no es nada bonito. Las personas que hemos perdido un ser querido, por ejemplo, con el tema del cáncer, como fue en mi caso, de mi mamá, es lo más horrible que uno puede escuchar. Y realmente hay que tener tanto tino para decir las cosas, porque hay otro tema del que tenemos que mencionar, es que las palabras también tienen poder. Y el impacto, en realidad, es el impacto de esas palabras. De que así, sin más ni más, yo pueda decirle a esa persona, ¿sabe qué? Creo que usted tiene un cáncer. ¿O sabe qué? Creo que está desarrollando un cáncer. Tan solo la palabra cáncer para una persona podría decir un proceso tumoral, que podría llegar a hacerse cáncer. Este tipo de cosas a la persona, como les digo, le puede impactar y mucho. Y verdaderamente les digo, puede enfermarle tan solo eso, o por decirle, mire, creo que en el corazón, con la gente igual con el tema del corazón, creo que mire, tiene la posibilidad de hacer un preinfarto, un infarto cualquier rato, o que tenga usted una embolia. Es increíble, la gente no quiere escuchar. Y es fuerte el impacto de las palabras y posiblemente cualquier médico me diga a mí, ¿sabes qué? ¿Y qué quieres? ¿Que le dore la píldora? Pero pienso que saben que hay que tener un poquito de más sensibilidad, porque ¿qué si es una persona, primera vez que usted lo está tratando a esa persona, ese paciente, ¿no? Y no conoce su historial de esta persona, para poder prepararle y ayudarle también para que acepte una verdad, una realidad de lo que esta persona está viviendo o lo que podría pasar más adelante con su dolencia, en qué va a desencadenar. De decir, hay gente que yo conocí eso y eso ha pasado, es verdad. ¿Cuánta gente ha ido al médico? Seamos honestos. Hemos ido a cierto médico, pero ese médico, desde que tú entras a su consultorio, tiene tanta energía, tanta vitalidad, tanta alegría, es decir, de esas personas que brillan. Es como alguna psiquiatra decía, esas son las personas vitamina, que nosotros deberíamos estar más seguido reunidos con personas vitamina, que son esas personas que te levantan, tú estás llegando al consultorio ahí con tu dolencia, ahí arrastrando tu humanidad,
Y ahí, y ves a este doctor y que te dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Pase. ¿Qué es lo que le ha pasado? Pero así le está hablando, pero con una cordialidad, una simpatía tan amable. ¿Y qué ha pasado contigo? Es decir, tú entraste ahí, te has recibido de esa forma, se te ha olvidado, se te ha olvidado tus dolencias, tus dolores, el motivo de la consulta. Me ha pasado a mí y le ha pasado a mucha gente que me han dicho eso, oye, así tal persona he ido, pero es así tan genial ese doctor, que de verdad, oye, vas y te has olvidado. Te hace olvidar todos tus dolores, todas tus dolencias. ¿No has conocido ese tipo de personas? Yo bendigo la vida de esos médicos, porque eso es amar la vida, tener, tener un sentido por qué vivir. El amar su profesión, ahí se nota que es por vocación, porque le interesa, le preocupa el estado inclusive mental, porque saben muchos médicos que muchas personas están enfermas en su cuerpo por el tema mental. Y aparte que se sugestionan y están con un tema obsesivo diciendo, no, es esto, esto, esto. Y están enfermos porque están enfermos en su cabeza. Se metieron eso en su cabeza y eso está en su cabeza. Entonces, es increíble, qué bueno sería conocer más seguido estos médicos, vitamina, estos médicos que aman su profesión, lo hacen por vocación, y de verdad que sean esos doctores de la alegría, porque necesita este mundo eso, porque de verdad que hay el otro lado de médicos igual, es y que creen que en todos los títulos que tienen ahí de especialidades, maestrías, doctorados, eso no sé si les engrandece, les hace sentir superior, mejor a todos. Tú llegas ahí apenas, ¿no? Así, buenas tardes, un saludo así muy frío, nada de calidad y calidez humana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta la persona, ¿qué es lo que pasa? La persona que ha entrado ahí parecía que se bloquea, pero por el miedo. Lo que le inspira es miedo a hablar y ahora qué dirá este doctor, ¿no? Entonces, con el otro médico que es empático, el médico vitamina, es la persona con la que a mí me va a relajar todo mi sistema de aprehensión y de alerta que estoy, ¿ya? Porque a todos nos da miedito ir al médico y mucho más al dentista. Creo que todo el mundo sufrimos de aprensión para ir al dentista, especialmente. Entonces, pero que nos hable, nos tenga una conversación previa el médico, el odontólogo, en este caso, para yo relajarme y yo tener con el médico especialmente, yo poder contarle mi historial médico, ¿no? Entonces, quizás ahí él mismo me hará dar cuenta en una conversación amena, me hará sentir muchas cosas que quizás de verdad, hasta yo misma diga, creo que de verdad eso estaba en mi mente, eso estaba en mi mente, porque ahora no me duele nada, no me siento entonces, quiere decir que simplemente estaba muy tensa, muy estresada, que eso es lo que vamos a ver precisamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que, esto, ¿no? Como una reflexión para los profesionales, porque no es solamente ganar dinero a costa del dolor de las personas. Yo creo que este tema, por eso les digo, pasa por un tema de humanización, pasa por un tema de sensibilidad,
de ponernos, pasa por un tema de ser empáticos con el dolor, de ponerme yo en el zapato del otro. Porque hay enfermedades de verdad, No es nada bonito saber que hay gente que no duerme por el dolor o por tal sufrimiento. Entonces, para eso tendría que a nosotros preocuparnos. Eso, bueno, yo en el tema espiritual conozco gente que no duerme, pero por otros componentes espirituales. Y ahí ando igual como si fueran mis pacientes, me preocupo, se le dice a las personas las indicaciones que hacer y me preocupo, llamo, pregunto, escribo, ¿cómo estás? ¿Pudiste dormir? ¿Cómo estás? De eso se trata y yo no gano un solo peso por hacer eso. Pero a mí me preocupa y me ocupa que la gente esté bien, ¿no? Entonces, y si tú estás ganando dinero, un médico está ganando y no es poco en una especialidad. Entonces, mínimamente pienso yo que de verdad la gente se le está pagando por el servicio, no es gratis. Mínimamente deberían dar calidad y calidez humana para escuchar y ponerse en el zapato de ese paciente. Y que quizás en algunos casos no va a alcanzarle el bolsillo para el tratamiento que va a requerir esta persona a largo plazo. ¿Ya? Entonces, es eso lo que quería en esta primera parte, porque hace mucho, las palabras que nos diga una persona, como les digo, tiene un impacto en las personas, y peor cuando está la persona con alguna dolencia, está muy vulnerable, muy sensible, ¿no? Entonces, de tener un poquito más de cuidado para poder abordar el tema con la persona. Ahora, lo que por estudios que se ha visto es que la mayoría de las enfermedades se está dando por un desbalance o un desequilibrio en alguna parte del cuerpo. Hay un desequilibrio. Por ejemplo, en los diabéticos hay un desequilibrio en el funcionamiento precisamente de su páncreas porque no está produciendo la cantidad suficiente de insulina para poder sacar toda la glucosa de sangre en la sangre, que está en la sangre circulando. Lo mismo pasa con el hipohipertiroidismo. Hay un desequilibrio en el funcionamiento de lo que es la glándula tiroides. Y así les podría mencionar en diferentes dolencias y de diferentes órganos que hay un desequilibrio, ¿ya? Entonces, vamos a ver estos desbalances o estos desequilibrios tienen 4 orígenes, podrían ser de 4 orígenes para que vean que no es nomás alegremente decir, esta persona ha venido con una sintomatología, signos y síntomas, tiene esta enfermedad, ya le etiqueté con esta enfermedad. No es cierto, no es así, porque hay muchos factores, como les había dicho anteriormente, muchos factores que intervienen para que precisamente para que sea realmente el diagnóstico preciso de decir es tal enfermedad, ¿ya? Entonces, sería muy irresponsable de una persona, de un profesional médico, que por ciertas características pueda decir es tal enfermedad. No es así, porque hay, como les digo, 4 factores para que haya un desbalance y se genere precisamente un tipo de enfermedad en una persona. Uno de estos es el genético, por ejemplo. Se sabe desde el momento de la concepción, cuando se une el óvulo, el espermatozoide, está yendo la información genética, la mitad de la mamá y la mitad del papá. Entonces, en este nuevo código genético de este nuevo ser humano, está presente todas las características sexuales, primarias, secundarias, todo tipo de piel, estatura, color de ojos,
e inclusive el sexo también está determinado ese momento, el tipo de sangre, y inclusive ya está determinado precisamente porque son genes que han conformado para que sea ahora este nuevo ser humano, tanto de la línea materna como paterna. Está determinado en este momento de la concepción las enfermedades futuras que podría padecer esta persona. Ya está en el código genético de esta persona. Ya ha pasado, hay personas que han nacido sanos. En el transcurso del tiempo se ha manifestado cierta enfermedad que es hereditaria. Hay enfermedades hereditarias. Eso no se puede negar. Y esto no ha sido que algo ha hecho la persona entre medio. No, estaba en los genes eso. Y eso no se puede hacer nada. Es como el síndrome de Down. Eso es parte, está en un gen. Y no puedes tú revertir eso, ¿no? Entonces, es así. Entonces, un factor para que haya posiblemente enfermedades, entonces está el tema genético. El otro es la resistencia de los órganos. En esto, ustedes saben, en la medida en cómo nosotros tratemos nuestro cuerpo, con el tema de la alimentación, como solamente imagínense, he estado mencionando este tiempo el tema del hígado, por ejemplo. Sí, el cuerpo está diseñado para resistir, pero llega un punto en que va a colapsar. Va a colapsar y de esto, precisamente como ya no puede más, está saturado y por muchos factores, agresores, desde afuera hacia adentro, pues van a empezar y con la acción de las hormonas más que tenemos ahí funcionando, porque son responsables también del funcionamiento del cuerpo, ahí vamos a tener precisamente lo que se llama los procesos tumorales, ¿ya? Ese es otro factor. Otro factor también tiene que ver con las bacterias, los virus, los parásitos también que causan muchos problemas. Hay muchos problemas porque son los parásitos defecan y esto se convierte en una toxina en el cuerpo. Los virus, las bacterias igual. Y mucho más cuando se está haciendo un ataque para eliminar, pero aquellos virus y bacterias, porque nosotros convivimos con virus, bacterias, hongos, parásitos, convivimos. Pero cuando hay un desequilibrio en nuestro cuerpo, especialmente que tiene que ver con el pH de nuestro cuerpo, que se acidifica más el cuerpo, entonces esto hace que sea el terreno favorable para la reproducción y multiplicación de estos virus, bacterias, hongos, parásitos, que se llaman oportunistas, y estos son los que van a crear de esa forma, van a crear enfermedades en el cuerpo. Entonces, todo esto, para que vean, tiene que ver, esto también tiene que ver en el cuerpo para que se desencadene también una enfermedad. Lo que habíamos hablado tanto en este tiempo también, que son los metales pesados. Los metales pesados que podemos comerlos en los alimentos, están en el medio ambiente, están en muchos accesorios que utilizamos, y de eso también habíamos hablado, cómo nosotros purificarnos, limpiarnos de los metales pesados, que eso mínimamente para mantener nuestro cuerpo saludable deberíamos hacerlo 3 veces al año. Por favor, busquen información en el internet y para esto, lo que es la desintoxicación de los metales pesados. Y otro factor que influye, seguimos hablando, que influyen para que se pueda producir una enfermedad, es precisamente las emociones.
Las personas con emociones fuertes, es decir, no tienen un buen manejo. Esto es lo que se habla mucho en estos tiempos, la inteligencia emocional, que no se nos ha enseñado cómo manejar precisamente nuestras emociones. Y en eso está el tema de lo que les dije, el miedo. El miedo, una persona y mucha gente, como les he dicho, hoy en día no quiere saber de enfermarse, no quiere escuchar de que algo puede estar pasando por el miedo a morir. Y el miedo, como les digo, paraliza y el miedo desencadena un montón de desarreglos hormonales en el cuerpo y les aseguro que solamente por el tema del miedo, la persona es más fácil que desarrolle un cáncer. Y bueno, y para desarrollar una enfermedad como el cáncer, en muchos casos sí ha sido violento, pero en muchos casos ha llevado su tiempo, porque son un montón de factores que se ponen en juego, ¿no? Es todo un proceso que dependiendo de la persona tiene que ver con procesos químicos, alteración química en el cuerpo, eléctrica, magnética, es decir, son muchísimos factores que entran en juego para que se desarrolle precisamente una enfermedad. Y personalmente, por salud, no quiero estar reenviando este tipo de noticias porque la gente apenas está saliendo de las anteriores pandemias como para meterle otra vez otra carga de dosis de miedo. No me parece justo. Creo que lo más importante decir en este tiempo, por eso estoy hablándoles de este tema, es importante cuidar mucho nuestra salud mental, porque eso va a determinar mucho el funcionamiento de nuestro cuerpo y de que esté saludable. Y de hecho, está por demás decirles, por favor, y nosotros acá en América del Sur estamos en invierno, estamos en pleno invierno y nos ha tocado, sí, semanas muy frías en la cual tenemos que consumir mucho líquido para hidratar el cuerpo, mejorar nuestra alimentación, consumir alimentos que nos ayuden a mejorar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, eso es muy importante, muy importante. Entonces, las redes sociales para mucha gente, si no tienen capacidad de hacer un cambio, de decir, eso no voy a ver, pues indirectamente están metiendo información tóxica a su cuerpo. Por salud mental no lo deberían hacer. ¿Y qué es lo que pasa en esto? Están produciendo estrés en la persona. ¿Qué es el estado de estrés? Es un estado de alerta y eso te crea miedo, te crea ansiedad. ¿Ya? Entonces, y voy a mostrarles precisamente cómo el estrés desencadena un montón de situaciones que me van a producir a corto, a mediano o a largo plazo. Si no tomo medidas en esto, me van a producir enfermedades en mi cuerpo, ¿ya? Entonces, por eso es que decimos lo que es, podríamos llegar a decir que no hay enfermedades, lo que hay son enfermos. Enfermos, y la persona tiene que ver precisamente qué es lo que hace, qué come, qué ve por salud mental. ¿Se dan cuenta? Es la persona. A no ser de que como sería el componente, por eso que les he dicho genético, que eso ya es irreversible, no está en mis manos. Si es que la ciencia podía hacer algo en ese caso, qué bien, pero hay muchas cosas que ya están como en el tema genético condicionados así, podríamos decirlo así. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está estresada?
Habíamos hablado en anteriores programas igual de esta hormona, el cortisol. Esta hormona, el cortisol, es la hormona del estrés. El estrés, ya les había dicho, es un estado de alerta, de alarma del cuerpo, de preocupación. Me pone así, está la persona así, ¿ya? Todo el tiempo está es una persona que anda muy preocupada con ese sistema en alerta. ¿Y qué es el cortisol? Es una hormona que en la noche es cíclico, por suerte. En la noche baja, porque si no, no pudiéramos dormir, porque estuviéramos en un sistema de alerta todo el tiempo, no pudiéramos dormir. Entonces baja en la noche el cortisol y empieza a subir desde que despertamos, empieza un poco a subir, ¿no? Pero tiene que llegar, hay un límite de equilibrio, que debería estar en equilibrio ese cortisol, ¿no? Entonces es así, es cíclico el cortisol. Ahora, lo que tendríamos que preguntarnos, esta es la hormona del estrés. ¿Cuántas personas que usted conoce o usted mismo se da cuenta que está en ese estado de alerta, de alarma, de preocupación constante? Está estresado. Está todo el tiempo así. Y esto, asociado a lo que nos ha tocado vivir este tiempo de la pandemia, ¿qué ha hecho este tiempo de pandemia, estos 2 años? ¿Qué es lo que nos ha hecho? Nos ha llevado a grados, dependiendo las personas, obviamente no a todos por igual. Lo que ha llevado estos casi 2 años de pandemia es a un grado tóxico de cortisol, de estrés permanente, de estrés, de miedo, preocupados, asustados por la posibilidad de que me pase algo conmigo, con mi familia. Peor si ha habido la muerte de un ser querido en la familia, hace un detonante terrible. Y peor encerrados, entonces los niveles de cortisol en las personas estaban por las nubes. Y la pregunta sería, ¿y cómo se baja? Porque el cortisol, cuando está en su nivel máximo en la sangre, tarda unas entre 4 a 6 horas en bajar para llegar a un límite normal. Le lleva ese tiempo. ¿Y qué es lo que le haría? ¿Y cómo entonces esto, si usted está en este momento con estrés, porque el estrés va a llevar a la ansiedad a la depresión, que no es nada bonito estar en ese cuadro clínico? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para bajar ese nivel elevado de cortisol que está en la persona? Y especialmente en la pandemia, ¿cómo tendríamos que haber lidiado? ¿Y saben qué? ¿Cuál era la hormona, les puedo decir, como antídoto? ¿Cuál sería la otra hormona antídoto? Sería la oxitocina. Pero ¿qué ha pasado? Solo para recordar, porque ya hemos hablado de estos temas. La oxitocina es una hormona que está muy en un grado elevado en las mujeres en el momento del parto y en el momento de la lactancia. Ahora usted que es varón que me está escuchando me dice, ¿y ahora yo qué tengo que ver con el parto y la lactancia? Igual para las mujeres. ¿En qué momento, además del parto y la lactancia, que es el momento que les estoy diciendo, es cuanto más elevadísimo está la oxitocina? Por si acaso la oxitocina se la llama la hormona del amor, porque gracias a la oxitocina
yo puedo sentir eso. Siento empatía por el otro. Ya les he dicho, empatía es ponerme en el zapato del otro. Gracias a la empatía, gracias a esto, eh, gracias a la oxitocina, quiero decir, nosotros podemos reírnos, abrazarnos, darnos esos abrazos sanadores, esos abrazos, un toque, como les había dicho de los médicos, medicina, vitamina, que con esa bienvenida que me dé mucho gusto, así un toque de manos así, yo ya estoy sana. Esos espacios, estos momentos, eh, como por ejemplo yo salir con una amiga, un amigo, un grupo de amigos que, no sé, de colegio, de la universidad, no sé, de barrio, de donde ustedes quieran, pero que nos conocemos, que cuando estamos con estas personas, nos reímos, nos divertimos, la pasamos tan bien, o cuando estoy con alguien, solo dos personas, y con esta persona me siento tan a gusto que esta persona nos estamos mirando las caras y me está prestando atención a lo que yo le estoy hablando. Todo esto a mí me hace, por eso, generar ese estado de bienestar que me hace precisamente sentir ese estado de gozo. A eso le debemos la oxitocina y también a la serotonina. ¿Se dan cuenta? Ese es el antídoto. Ese es el antídoto para bajar los niveles de cortisol, tanto para hombres y mujeres. ¿Qué le estoy diciendo en otras palabras? Salga, ría. Las mascotas hacen eso también. El tener una mascota, jugar con la mascota, abrazar a una, hacerle caricias a la mascota, jugar con la mascota, estas cosas me desestresa porque me cambia el chip de la atención en lo cual me está teniendo preocupada. Eso es lo que quiero, que la persona cambie su chip, su punto, su centro de atención, en otras palabras, lo que le estoy diciendo. Haga algo ya diferente a lo que le está manteniendo ese estado de atención, de alerta, de preocupación. Haga usted para que se dé cuenta. Está en usted hacer el cambio. Entonces salga. No le estoy diciendo a parrandear, no le estoy diciendo salga a una taberna, una caverna. No. Esté con alguien, ría, hable cosas y vea una película chistosa. Ríase, pero de esas carcajadas que ya no puede más. Eso libera serotonina y oxitocina. Esa es la medicina de nuestro cuerpo. ¿Se da cuenta? Qué fácil y qué barato. Ese es el antídoto. Cambie su punto de atención. Hay muchas cosas, quiero que entienda, que no está en sus manos. Muchas cosas no está en nuestras manos solucionar. Si es tema de personas, trabajo, qué sé yo, hay personas, es decir, situaciones en las que no está en mí el cambiar su situación del resto. Está en mí cambiar mi actitud frente a esa situación. Eso es lo que tengo que hacer. Y de eso tengo que como se dice, tomar cartas en el asunto. Es su responsabilidad porque tiene que ver esto con su salud fisiológica, física y mental. Y tiene que hacerlo, porque si no lo hace usted, esto va a ir aumentando y va a ver en qué va a continuar. Entonces, le estoy diciendo eso. Miren el antídoto tan fácil, sencillo, barato, para yo poder bajar los niveles de cortisol, del estrés que me está manteniendo así. ¿Y qué ha pasado con el tema de la pandemia? La pandemia, precisamente, porque esto ha sido en todo el planeta, ¿qué es lo que ha hecho? Ha bajado, nos han quitado
la posibilidad obviamente hacia afuera, porque podía haber sido dentro casa para los que viven con otras personas más en la casa, nos ha quitado, nos ha coartado y nos ha llevado, por eso les digo, a unos niveles tóxicos de cortisol, nos ha coartado todo lo que es el funcionamiento de lo que es la oxitocina. ¿Cómo es eso? Claro, porque nos han dicho no besos, no abrazos, distanciamiento social, no salga, quédese en casa, no vínculos con otras personas, no visitar a la gente. ¿Y se han dado cuenta en qué ha desencadenado todo esto? Con ese pánico exagerado que se ha creado y de decirles inclusive a los niños que ellos serían los responsables y los causantes de producir una enfermedad en los abuelos. Por cuidar a los abuelos, ¿no se puede visitar a los abuelos? Eso ha sido fatal. Eso ha sido fatal para muchos ancianos. Muchos ancianos si siguen vivos, están vivos sin sentido su vida. En muchos casos, de verdad, hasta el día de hoy, en la cual hay en tantos países ya se han levantado muchas restricciones, no los dejan salir de sus casas, y me consta. No los dejan salir. ¿Qué vida es esa? Cuando se te está diciendo que necesitas tomar sol, mínimo 15 a 20 minutos día, la vitamina D te ayuda para mejorar tu sistema inmunológico. Sal a caminar, respira aire fresco, ya sea temprano en la mañanita o cuando ya el sol ha bajado, pero salir a caminar para hacer un poco de ejercicio. Hay abuelos que están metidos en sus casas hasta el día de hoy. Y en estos 2 años de pandemia que no han recibido visitas, no podían recibir visitas. Imagínense cómo ha sido estos 2 años. Mismo en la misma familia, todos por este tema de la pandemia, solo era hablar de la cantidad de muertos que ya hay, solo de hablar cuántos están internados, miren las complicaciones. Realmente, qué desastre realmente el haber visto. Por eso se les decía, ¿por qué no apagan sus televisores? Lo más tóxico que hemos tenido este tiempo, de verdad, ha sido ver las redes sociales, las noticias del manejo de esta pandemia. Y como les estoy diciendo, han coartado el remedio que tenemos, como les he dicho, el remedio barato, fácil, que era nosotros poder producir y que se libere en mi sistema, en mi sangre y mejore mi sistema, porque el cortisol, cuando una persona está estresada, deprimida, baja el sistema inmunológico. La oxitocina es lo que mejora mi sistema inmunológico y eso es lo que necesitábamos este tiempo para precisamente darle, es decir, combate a lo que es este tiempo que hemos vivido de la pandemia. Necesitamos niveles altos de oxitocina y serotonina. ¿Y eso qué es? Dar un abrazo. Ustedes ya les he dicho, un abrazo, ustedes no saben. ¿Cuánto bien hace un abrazo? De esos abrazos, inclusive sin palabras. Y no estoy hablando abrazos de esposos, no estoy hablando abrazos de novios, estoy hablando de los abrazos padres a hijos, entre hermanos, entre amigos. Con alguien que has conocido, te ha caído simpático, abraza. Esos abrazos son sanadores, son liberadores.
De eso estoy hablando. Pero hay gente que hasta el día de hoy no lo hace por miedo. Deje de tener miedo. Más miedo tiene la posibilidad, como le estoy diciendo, de enfermarse, más vulnerable se está poniendo. Y de eso ni yo les contaría cuánta gente que solo por miedo al COVID ha muerto. Yo tengo el caso muy cercano a mí de 2 primos, 2 hermanos que han muerto en menos de 8 meses. Y el segundo que murió, precisamente ahí gritaba en el hospital, decía, tengo miedo porque mi hermano murió así. Y yo decía eso, para mí que lo que le ha matado a él y ha acelerado que baje su sistema inmunológico precisamente fue el miedo. Y otra de las cosas, ¿no? Yo les digo esto. Otra de las cosas que les digo, ha deshumanizado, también ha sido, por ejemplo, el tema del uso de las mascarillas. Desgraciadamente. ¿No? Entonces, y les voy a hablar precisamente esto en el tema del manejo de lo que ha sido las emociones precisamente. ¿Ya? Entonces, lo que quiero con esto, ver la ansiedad, una persona estresada que le va a llevar a un proceso, porque todo esto va a seguir procesos, le va a llevar a la ansiedad, a la depresión. Se ha visto que también las personas que están sufriendo ansiedad, por ejemplo, tienen algo en común y esto ha estudiado, unos psiquiatras han llegado a la conclusión y esto tiene que ver, por eso estamos hablando, el manejo de las emociones, que desencadenaría enfermedades físicamente en el cuerpo, ¿ya? Y estos psiquiatras, qué raro, ¿no? Qué raro que psiquiatras han llegado a esta conclusión. Que normalmente esto, como les digo, tiene que ser prácticamente un estudio, llegar a un estudio, porque esto no es así nomás que a alguien se le ha ocurrido, no es así. Se ha llegado a observar de que en varios pacientes que estaban con cuadros de ansiedad, raramente se veía algo similar en estas personas, que era casos de gastritis. Les estoy diciendo que no todos tenían en su mayoría problemas de gastritis, problemas de colon irritable, problemas con el estómago inflado, diarreas, estreñimiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema digestivo. Estaban así. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona, imagínense una persona estreñida, una persona con diarreas frecuentes, una persona con colon irritable, con gastritis, que todo lo que comes se te hincha, se te infla el estómago? ¿Cómo cree que está esa persona? Por mejor actitud que tenga, siempre está un poco con baja energía. De hecho, que está con baja energía y anímicamente no está tan bien. Te afecta todo esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La serotonina, que es la otra hormona que nos hace sentir bien, es el estado de bienestar que nos hace sentir la serotonina, esta hormona también que nos ayuda mucho para que estemos bien, saludables, así que tenga ganas de vivir, ¿no? A eso me refiero con la serotonina. La serotonina, para que llegue al cerebro, también se ha visto que tarda en su procedimiento, se ha visto por estos problemas digestivos, para que llegue una buena dosis también al cerebro. ¿Y qué es lo que se ha estado entonces? ¿A qué conclusión se ha llegado con este estudio de personas que están con problemas de ansiedad, están con problemas digestivos?
Entonces se ha visto que, ¿qué es lo que está pasando? Una persona, entonces, cuando está con su cuerpo, cuando está con estrés, mantiene un estrés largo. Estamos hablando de un estrés mantenido de larga data, hace que su cuerpo esté inflamado y también su cerebro también esté inflamado, esté con procesos inflamatorios, en otras palabras, ¿ya? Entonces, les repito, cuando una persona está con un estrés mantenido en largo tiempo, va a desencadenar que su cuerpo esté inflamado, así como también su cerebro. Y esto, lo que les he dicho también, manejado por las emociones. Por eso es que se ha visto en estos casos también, eso es lo bueno de profesionales que cuando les digo están preocupados de su paciente, de saber por qué está estresado, por qué está deprimido y más o menos han llegado, lo correcto sería de mantener, ellos, estos psiquiatras a los que los está escuchando, ellos indican precisamente que debería haber precisamente un trabajo interdisciplinario, ¿ya? Porque las personas, por ejemplo, que están con diabetes, que están con artritis, son procesos como las artritis, eh, procesos inflamatorios y muy dolorosos, ¿ya? Entonces, una persona que está con un proceso inflamatorio y doloroso, es imposible que mantenga una buena actitud y un buen ánimo y que que esté bien. Es muy difícil, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en este trabajo interdisciplinario de esta persona que está con estrés mantenido? Entonces, aparte tiene artritis, artrosis, no sé qué otro tipo de dolencias más en el cuerpo. Entonces, de trabajar, observar, como se ha visto esta característica, que este tipo de personas están con problemas digestivos, entonces de decirles a esta persona que mejore su calidad de salud del estómago, ¿ya? Esto tiene que ver con el consumo de probióticos para mejorar la flora bacteriana, la buena, y eliminar si hay, porque como ya les he dicho, una persona estresada, no alimentándose bien, está la probabilidad de que su cuerpo sea un pH ácido es elevado y va a favorecer la colonización y la multiplicación de bacterias, virus, hongos, parásitos oportunistas que van a causar ese estado de ese pH, eso es lo que va a producir un desequilibrio y enfermedades. Eso es lo que va a producir. Entonces, mejorar el consumo de probióticos en nuestro estómago para que esta persona no esté estreñida, para mejorar, por eso si hay diarrea, está mal su flora bacteriana, se ha arruinado su flora bacteriana, entonces para repoblar con bacterias buenas, con bacterias que nos ayudan en el mejor funcionamiento de nuestro estómago. Entonces, de eso es lo que les estoy diciendo. Y al mejorar el funcionamiento de todo nuestro estómago, todo nuestro tracto digestivo, les aseguro que vamos a ayudar a este proceso de estado de inflamación que está el cuerpo. Entonces la persona al desinflamar procesos dolorosos que pueda tener, de hecho vamos a ayudarle a mejorar su calidad de vida en el tema lo que es que no esté su salud física, vamos a mejorar su salud física y por ende su salud emocional. ¿Se dan cuenta? Qué importante cómo tiene que ver también, por eso les digo, este tema del estrés,
me va a desencadenar un montón de cuadros, alteraciones en mi cuerpo si yo no tomo cartas en el asunto. ¿Ya? Entonces, por favor, eso es lo que yo les pido. Vamos a hablar en próximos programas también en general de cuadros inflamatorios, que es esto lo que les estoy hablando. Esto ya es una primera pauta para mejorar los cuadros inflamatorios en el cuerpo. Y una de estas también ya les había anticipado, precisamente es esto, el caminar descalzos. Caminar descalzos en el pasto, en la tierra. Esto va igual desinflamar, porque en el día, ya les he dicho, dependiendo la persona, estamos mucho en contacto con aparatos eléctricos igual, ya sea el celular, ya sea el televisor, ya sea una tablet, ya sea el microondas, qué sé yo, cualquier aparato eléctrico. Esto produce en mí, dependiendo la cercanía que yo tengo y el tiempo de exposición frente a este aparato, esto me está produciendo a mí también alteración en mi cuerpo, de que la carga eléctrica de mi cuerpo sea más positivo que negativo, porque cuando está más positivo, mi pH se hace más ácido y favorable a que pueda desarrollar una enfermedad, ¿me entiende? Entonces, esto nos ayuda muchísimo, el caminar descalzos en el pasto, en la tierra, muy importante, por favor. Ahora, la pena también es, ¿no? Cuando hay personas, cuando ya buscan ayuda, normalmente eso se ve con los psiquiatras. Normalmente mucha gente va a consultar al psiquiatra cuando ya están en etapa que ya detonó, como se decir, ya la persona está quebrada en el tema de lo que es, ya está con depresión, está con una ansiedad ya casi al punto de pánico, y con depresión o con problemas ya adictivos a drogas, ¿no? Entonces, esa es la pena, que muchas personas llegan ya en esas circunstancias muy, muy complicados, con cuadros muy difíciles, y eso va a llevar igual su tiempo para revertir, y en esto va a tener, juega un papel muy importante la actitud de la persona, de verdad, de querer ser una persona sana, libre en ese sentido, libre del consumo de drogas, como en este caso, ¿no? Entonces tiene mucho que ver la actitud de la persona. Y por eso es que decimos, deberíamos hablar en los colegios, en las universidades, en todas las instituciones de la sociedad, se debería hablar de lo que es la salud, cómo hablamos de prevención del cáncer, hablamos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, hablamos de enfermedades de embarazo temprano, qué sé yo. Hablamos de muchas cosas en prevención, pero no se habla de lo que es, hablemos de la prevención de la salud mental, para precisamente no tener que llegar a estos cuadros de los que les estoy hablando, de estos cuadros clínicos, porque mucha gente no tiene manejo en sus emociones, no sabe manejar sus emociones, no sabe canalizar sus miedos, qué sé yo, la ansiedad que le genera cierta situación, no sabe cómo manejar. Y es por eso que esto es lo que se ha visto en estudios, de que sería bueno, ¿en qué contribuiría, por ejemplo? ¿En qué contribuiría el manejo y la prevención hablar de lo que es prevención de la salud mental? Por ejemplo, y esto se lo debería, en todas las áreas, como les estoy diciendo, deberíamos hablar, porque esto, por ejemplo, en los profesores, un profesor que se le ha ayudado, porque un profesor
no es una persona, sea hombre o mujer, este profesor, si se le ayuda a este mismo profesor en la situación en la que se encuentra, porque hay muchos profesores de verdad, especialmente mujeres, que están pasando por un mal momento en sus casas. Tienen problemas económicos, están pasando por una situación de divorcio, separación, problemas con los hijos, tienen niños pequeños, dejan mucho tiempo solos a sus niños, no les brinda el tiempo, la calidad del tiempo en sus niños, y esa pobre mujer está prácticamente es mamá y papá. Entonces eso le está generando un estrés. Entonces, ¿cómo ayudarle a esta persona, a esta maestra, para que pueda en cierta forma dar solución y al manejo de sus emociones, para que precisamente no llegue a esto a desencadenar en ella enfermedades también? Y eso con cada persona obviamente es un caso. Cada persona es todo un caso de estudio. No todo un caso de estudio, pero yo les digo, si se ayudaría, por eso les estoy diciendo esto, que si esto deberían preocuparse los colegios precisamente, por ejemplo, los colegios a las universidades, de ocuparse de su personal, como también de los consorcios, las empresas, de dar capacitaciones, talleres con respecto a esto, de cómo prevenir la salud mental. Mejora el rendimiento académico, el rendimiento. Simplemente imagínense un empresario que es un líder en esta empresa, en este consorcio. Si esta persona es empática aparte, es una capacidad, es una persona que da, es decir, trata a las personas que trabajan para él realmente con ese sentido de humanidad, y que esa persona, un empleado, pueda acercarse a él y decir, contarle su situación, que está pasando por una situación muy difícil, complicada en su familia, y esta persona se siente escuchada, acogida, ha sentido de que esta persona, su jefe en este caso, le importa su problema, le importa su persona. Les aseguro, le ayuda mucho, muchísimo en su actitud, en la situación en la que está, y de hecho va a mejorar, si tú a esa persona le haces sentir que no está solo en lo que está pasando, va a mejorar, va a mejorar su rendimiento y su capacidad de trabajo. Por eso es que se dice que esto se debería hacer precisamente en los consorcios, en todas las áreas de la sociedad, en todas las áreas se debería dar talleres para prevenir, porque la verdad, la mayoría de la gente está pasándola por situaciones muy complicadas, muy difíciles. Y hay mucha gente que no quiere contar a nadie y están solos tratando de salir adelante, porque uno, por miedo, por vergüenza, no quieren contar lo que están viviendo, y muchos prácticamente se están ahogando, porque podrían buscar ayuda. Finalmente dos cabezas podrían pensar mejor, ¿me entiende? Tan solo que haya una persona, y pienso que eso deberíamos, ojalá que hubiera más personas vitamina, que haya una persona que se siente frente a ti, te escuche todo lo que estás pasando. Tan solo tú, el sentirte escuchada por esa persona, te aseguro, solo ese hecho te va a ayudar así a liberarte de todo ese estrés, ese cortisol que estabas teniendo ahí. Vas a sentir que a alguien le importa tu vida, y que alguien es importante, para alguien, a alguien le importa tu vida. Solo ese hecho va a hacer de verdad que baje tus niveles de cortisol, puedas estar más en paz, más tranquila, para poder retomar y tener fuerzas para continuar con tu vida. Porque como te digo, hay muchas cosas que posiblemente no está en tus manos solucionar, pero está en tus manos cambiar de actitud. Tú, por el bien, por tu salud mental,
y por tu salud física precisamente. Ya, entonces, por eso es muy importante esto de lo que les digo, que se podría eh, dar estas capacitaciones, precisamente estos talleres para prevención de la salud mental y en qué va a repercutir y qué se espera precisamente en el rendimiento de tu personal. Les aseguro que sí ayudaría y qué bueno sería que haya, ¿no? En el mismo, no sé si hay en las empresas, debería haber algún psicólogo solamente para que pueda escucharle a una persona, para que pueda esa persona canalizar y liberarse de toda esa tensión, presión que está viviendo precisamente, ¿no? Porque, eh, y esto, como les digo, ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy frente a alguien? Lo que ha hecho también las redes sociales hoy en día es que yo al no ver, y eso es lo que la gente no termina de entender, yo ahorita no estoy mirándote a la cara, no tengo una cara frente a mí, no sé cómo estás tú reaccionando a todo lo que yo te estoy diciendo. Es muy fácil hablar a una cámara, pero es diferente cuando se habla a una persona cara a cara, porque yo ahí puedo ver, de acuerdo a lo que yo te estoy contando, o tú vas a ver mi cara, de acuerdo a lo que tú me estás contando, tu situación, de que me voy a emocionar, me voy a entristecer, se va a llenar quizás mis ojos de lágrimas, ya sea de la emoción de algo bueno o de algo grave que me estés contando o viceversa. Eso es lo que hace el contacto visual, cara a cara. Esto es muy importante. Esto de las personas, por eso a eso se llama el tema de lo que se llama humanidad, humanizar, de que yo sea sensible al dolor del otro, a lo que te está pasando, ¿ya? Entonces, de hecho que cuando hay este contacto cercano de vernos a la cara, eso a mí me limita la posibilidad de yo hacer un juicio temerario, un juicio apresurado de algo que yo creí, me imaginé, ¿ya? Porque estoy viendo a la persona frente, cara a cara, en la cual esto a mí me va a coartar la posibilidad de hacer eso y de no hacer un juicio temerario, ¿ya? Y esto es lo que, por eso les digo, qué importante es crear vínculos entre las personas, cercanía con la otra persona. Esto es muy importante en el tema, precisamente hablando otra vez, hablar de lo que es, salud mental. Y lo mismo ha pasado, por eso, como les dije antes, les había mencionado hace rato, el tema de las mascarillas, que es el día de hoy, mucha gente ya han levantado las restricciones en el tema del uso de mascarillas, pero esto es lo que ha pasado. Si les estoy diciendo que cuán importante es yo ver tus ojos, yo ver tu reacción de tus emociones a lo que estamos hablando, de lo que me estás contando, lo que estoy escuchando, viceversa, porque esto va y viene. Pero los dos con mascarillas, ¿qué podemos ver? No vamos a ver eso. Eso es lo que ha hecho esta pandemia. Nos ha cortado precisamente la posibilidad de yo poder liberar lo que les he dicho, oxitocina, para yo sentirme feliz, estar bien, plena, gozosa, de poder abrazarte, estar cerca de ti. Ahora, con las mascarillas más, nos ha despersonalizado, ha deshumanizado, ni ya en la calle ya ni nos reconocemos quiénes somos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho. No te puedo ver. Y eso es lo triste de todo esto, lo malo del tiempo de esta pandemia. Eso es lo que ha hecho en el ser humano. Y mucha gente hasta el día de hoy no termina de entender. En la calle estamos así, aquí seguimos con el tema de las mascarillas, en otros países ya no. La gente ya tiene miedo de dar la mano,
tiene miedo a abrazar, es pecado ya estornudar o toser por el miedo a que sea COVID, por favor. Hemos llegado, se dan cuenta, volviendo al tema de la mente, la gente se ha enfermado, está aquí, está en su mente. Desgraciadamente, eso está en su mente. Yo quisiera decirle por eso, yo personalmente no he dejado de abrazar. No he dejado de abrazar, no he dejado de tomar de las manos, no he dejado de reunirme, no he dejado de reír. Me encanta, yo la verdad prácticamente yo hago ese trabajo. Cuando algo me está haciendo sentir muy triste, yo tengo muchos recursos, herramientas, que es ver una película linda, con buen contenido, una película chistosa, ver cosas chistosísimas. Yo soy, gracias a Dios, soy una persona que se ríe, pero se ríe a carcajadas. Y eso, como te digo, tu oxitocina, tu serotonina, tu sistema inmunológico está muy bien. Así que les digo, para terminar y vamos a continuar, simplemente es fácil, sencillo y barato. Ayuda a bajar los niveles de cortisol en tu vida por el estrés y sube los niveles de oxitocina. Simplemente ríe, besa, abraza, pásala bien con personas vitamina que te ayudan, que te hacen sentir bien y que le importa tu vida. Le importa, reúnete con ese tipo de personas. Te ayudan, que te van a ayudar y te van a sacar de ese momento en el cual estás decaído, porque necesita este mundo personas vitaminas como tú.